Este, Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Alfredo y mi equipo está conformado por Fernando Yair, María José y Ángel Mauricio. El día de hoy les vamos a dar una charla sobre la importancia de los derechos humanos. También quiero aclarar y nuevamente les comunico, les doy las gracias por haber uniéndose a la llamada y espero que disfruten nuestras diapositivas. Iniciamos primero con qué es un derecho humano, ¿ok? Un derecho humano o qué son los derechos humanos. Un derecho humano es un conjunto de prerrogativas inherentes a todas las personas. Está basada en la dignidad humana que garantiza las condiciones esenciales para vivir con libertad. También puede estar con la libertad, con la igualdad y la justicia. Son universales, inaliables e indivisibles. Nadie puede quitar estos derechos. Todos los tenemos sin importar nuestra nacionalidad, género, religión o cualquier otra condición. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. ¿Qué es la DUDH? La DUDH es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es la Declaración Universal de los Derechos Humanos constituye en un documento histórico sin precedentes en la defensa de la dignidad humana. Redacta en 1948 por representantes de diversos contextos legales, culturales y geográficos. Estableció por primera vez un marco común de derechos fundamentales que deben ser protegidos universalmente. Este instrumento reconoce la dignidad inherente y los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana, transformado ideales en obligaciones jurídicas y éticas que orienta la acción de estados de la sociedad civil. Se puede decir que pues en este mundo pues atravesado por desigualdad o la violencia, la defensa que tenemos es los derechos humanos. Se convierte en un imperativo moral y público que exige compromiso constante. El verdadero poder de la DUHI radica en sus ideas capaces a cambiar el mundo, inspirándonos a seguir trabajando para que cada persona alcance la libertad y la igualdad con la misma dignidad. Los derechos humanos son interdependientes, lo que significa que están realizados de derechos que pueden depender de la realización de otros. ¿Me ayudas con la siguiente, por favor? Principios fundamentales de los derechos humanos. Uno de los principios, como ya lo mencioné, son independientes. Un ejemplo que les puedo decir es que por ejemplo, el derecho a la educación está vinculado al derecho a la igualdad y a la no discriminación. Estos de los principios enfatiza con todos los derechos que deben ser considerados como un conjunto integral. Otro de los principios fundamentales es la indivisibilidad, que puede que implique que son los derechos individuales, que lo que implica que no se pueden dividir ni ni jerarquizar, perdón. Otro de los principios también es la progresividad, que es el principio de la progresividad. Esto se refiere a la obligación de los estados de avanzar en la realización de los derechos humanos. Significa que los gobiernos deben tomar medidas para mejorar continuamente la protección y la promoción de los derechos humanos, adaptándose a las necesidades cambiantes de la misma sociedad. Y siguiente, perdón. Pues a continuación yo les voy a contar de cuántos derechos humanos tenemos. En total hay 30 derechos humanos fundamentales según la Declaración Universal de Derechos Humanos. Estos derechos abarcan desde... ¿Me la puedes regresar tantito, por favor? Perdón, se me movió ahí. No te preocupes. Como les decía,
Estos derechos abarcan desde aspectos civiles, políticos, económicos, hasta sociales y culturales, y son esenciales para garantizar una vida justa y digna para las personas. Eh, los derechos humanos también obligan a los estados a proteger, respetar y garantizar que nadie sufra abusos, discriminación o violencia. También nos recuerda que junto a nuestros derechos también tenemos responsabilidades hacia los demás y hacia la comunidad. En pocas palabras, los derechos humanos son la base de una vida justa y digna, y defenderlos es tarea de todos. ¿Me la puedes cambiar, por favor? Gracias. Los principios básicos. Los artículos 1 al 3 están enfocados en los principios básicos. El artículo 1 es el más importante, ya que establece que todos los seres humanos nacen libres e iguales, siendo este uno de los derechos que ha sido la base para la elaboración de derechos para muchas personas, incluidas las minorías, los pueblos indígenas y las personas con discapacidades. El artículo 2 nos dice que todas las personas son iguales sin importar su raza, sexo, color o el lugar de donde provenga. Y el artículo 3 nos dice que toda persona tiene derecho a la vida, que ésta sea digna, a la libertad y a la seguridad. Perdón, quería preguntar si los animales también pueden gozar sobre esos derechos. No tiene tal cual los mismos derechos que nosotros por nuestras necesidades, pero sí, en realidad sí tienen los derechos como sería pues, el típico del derecho a la vida, o puede ser que, por ejemplo, a tener un entorno donde puedan, un hábitat donde ellos puedan mismo vivir, pero no tienen los mismos, pues como ellos no pueden votar, no pueden hablar o no pueden tener las mismas capacidades con nosotros, no tal cual, pero sí tienen unos cuantos. Sí tienen algunos derechos, por ejemplo, aquí en México ahí están las leyes para los animales contra el maltrato, la crueldad o la corrupción. Tal vez no los mismos derechos que nosotros, pero ahí la llevan. Claro, no serán los mismos. Muchas gracias. No, gracias. Pues complementando lo que estaban diciendo, pues bueno, sí son derechos, pero más que nada buscan garantizar el bienestar y la dignidad de todas las especies, y que pues no deben ser tratados como objetos, que tienen que ser tratados como un ser que tiene vida. Muchas gracias. No se preocupe. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien tiene otra pregunta, una duda, reclamación? Nada, ninguna. Muchas gracias. Entonces, continuamos con la siguiente diapositiva. Hablando sobre la integridad y la protección de las personas, estos son fundamentales en cualquier contexto respecto a la dignidad humana. Hay algunos artículos, como por ejemplo lo es el artículo 4, que habla sobre toda persona tiene derecho a no ser sometida a esclavitud. Artículo 5, toda persona tiene derecho a no ser sometida a la tortura. Y el número 6. Pues nada, estos... Perdón, se me mueve esto. Como dije, son fundamentales en cualquier contexto. Respecto a la dignidad humana, honestidad y transparencia son responsabilidad, justicia y equidad. Son principios claves para promover la integridad y prevención y detección. Y apoyo fundamentales para proteger a las personas de abusos. La siguiente diapositiva la puedes poner. Bueno, la dignidad humana es un valor fundamental que se refiere al respeto y la valoración de la vida y la integridad de cada persona. La libertad es la capacidad de tomar decisiones y actuar de acuerdo con nuestros propios deseos y valores. La igualdad se refiere a la idea de que todas las personas son iguales en derechos y dignidad independientemente de nuestra raza, orientación sexual, identidad de género, ¿no? Hay unos principios del ser humano, como es el artículo número 13. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a salir de su propio país y regresar a él. Artículo número 18. Toda persona tiene derecho a la libertad del pensamiento, de conciencia y de religión. Y el artículo número 19. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Bueno, eso es importante porque muchas veces esos principios que pues son básicos nos hacen ver, como por ejemplo nuestro compañero Fer nos comentaba sobre el caso de una comida china,
en donde se trataba diferente a las personas por color de piel o diferentes cosas, pues. No sé si Fer quisiera hablar más sobre esto. Sí, de hecho fue creo que fue noticia que inclusive desató mucho caos, ya que fue un restaurante, no me acuerdo, no les quiero fallar si el nombre era Sonora Grill, en cual ese restaurante lo que ocasionaba era que si una persona de tonalidad de piel más oscura o morena, no le permitían la entrada, o inclusive si la persona se ponía como que negligente, le decían, ok, está bien, mira, bueno, es que no es que te queramos negar la entrada, es que no tenemos lugares, pero tenemos lugares en las mesas de afuera, pero en contrario, si a los 5 minutos llega una persona, y pongámosla así, una persona güera de traje, le decían, oh, bienvenido, mira, te ofrecemos una mesa en terraza, tenemos buena vista y todo eso. Y lo que mucha gente empezó como que a notar, obviamente, fue que, caray, ¿por qué en este lugar están discriminando? Están haciendo acto de racismo. Inclusive se dio a conocer la noticia, tanto que hasta el restaurante había publicado de que no, que una disculpa, que vamos a tomar medidas, vamos a hacer exámenes, vamos a tomar cartas sobre el asunto. Pero ahora sí, nomás fue cortina de humo, porque al final de cuentas seguían haciendo lo mismo. No fue hasta que una persona, después de que sucedió eso, se puso a investigar más a detalle, surgió que todo era una falsedad, que el restaurante al final de cuentas solamente hizo la publicación, nomás ahora sí como para calmar las aguas, para calmar la situación, pero sus integrantes del restaurante seguían teniendo ese trato hacia las personas. Como pura mera marketing o para quedar bien hacia el público. Adelante, León. ¿Y eso tuvo consecuencias legales? A lo último que investigué es de que creo que al restaurante sí le sancionaron y le cambiaron la gerencia, pero ya de ahí en fuera, pues ya hasta la fecha, pues ya no ha sido como que tema a debatir si es que el restaurante sigue abierto o es que sí cambiaron la gerencia o así. Como quien dice, pues ya se calmaron las cosas, parece ser que sí tomaron cartas y pues ya no ha habido como que rumores de ese restaurante. María, ¿quieres decir algo? Pues que más que consecuencias legales, pues se vio que la gente dejó de asistir pues al restaurante y que pues no muchas veces, aunque a pasar de todas las publicaciones que se hacían del racismo hacia las personas de color en ese restaurante, pues la gente seguía asistiendo, seguía yendo, pero pues hasta que ya vieron que, bueno, más que nada experimentaron que sí, pues estaban pasando estas cosas, pues fue que ya la gente dejó de ir, pero pues una consecuencia legal grande no tuvieron, lo único que fue que las personas dejaron de asistir al restaurante. Gracias. Pasamos a la siguiente diapositiva. Muy bien. Hoy, en esta ocasión vamos a hablar del orden social y deberes, lo que incluye más que nada los artículos 28, 29 y 30. El artículo 28 nos habla de toda persona tiene derecho a un orden social e internacional en el que se haga plenamente efectivo los derechos contenidos en esta declaración. Aquí nos está hablando más que nada de tener derecho a vivir en un entorno social global donde se respeten y protejan sus derechos humanos fundamentales, como la libertad, la igualdad y la justicia. El artículo 29 nos dice, tenemos deberes respecto a las demás personas cuyos derechos y libertades debemos proteger. Pero creo que puedo quitar esto. Debemos proteger. Ese texto se refiere a que tenemos responsabilidades hacia las demás. Perdón. Este texto se refiere a que tenemos responsabilidades hacia los demás y debemos respetar y proteger sus derechos y libertades, reconociendo que nuestra libertad y derechos están ligadas a los demás. Un ejemplo sería respetar la libertad de expresión de alguien aunque no estemos de acuerdo del todo. El artículo 30 nos dice, nadie puede arrebatarnos estos derechos y libertades. Ese texto se refiere a que los derechos y libertades fundamentales son derechos
inherentes a la persona humana y no pueden ser quitados o negados por nadie, incluyendo gobiernos y autoridades. Un ejemplo breve sería la libertad de expresión. Es un derecho fundamental que no puede ser quitado, incluso si alguien en poder intenta silenciarte, no puede hacerlo, por más que sea un juez, por más que sea un oficial o por más que sea un maestro, no te puede silenciar, ni te puede callar. Te puede pedir que guardes un silencio, pero al final de cuentas tú tienes la libertad porque tienes voz y la puedes usar. Ok, a continuación hablaremos de la relación con la práctica profesional de la psicología. En clínica, protege la autonomía y la confidencialidad. En educativa, fomenta inclusión y respeto a la diversidad. En jurídica, asegura evaluaciones imparciales y defensa de víctimas. En comunitaria, promueve equidad y participación social. En este apartado, más que nada, damos a conocer de que no importa en qué situación nos encontramos, tanto laboral, estudiantil o social, aún así hay muchos derechos que nos abarcan en todos los ámbitos de la vida. Y que sin importar en la situación en la que estemos, tenemos derechos ya sea a protección, ya sea por si es que asistimos con un psicólogo, con un doctor o con un profesor, tenemos pues, derecho a protección de nuestra información que compartimos y a confidencialidad de la información compartida. No sé si hasta este punto hay alguna duda o algún comentario que gusten realizar. No, ninguno. Muy bien. A continuación les hablaré sobre los principios fundamentales de los derechos humanos aplicados a la psicología y les daré pues un breve ejemplo de cada uno para estar más en contexto con cada derecho. El primero dice dignidad y respeto. Aquí un ejemplo sería cuando alguien te llama por tu nombre y te escucha atentamente cuando estás hablando. Ahí obviamente pues la persona no es lo mismo cuando tú le estás hablando a alguien y le estás, no sé, contando una historia, dándole una enseñanza o haciéndole un comentario, una opinión personal y la persona pues nomás no te presta atención. Ahí no te está prestando ningún derecho. ¿Por qué? No te está dando atención, no te está dando el respeto que mereces. El segundo nos dice igualdad y no discriminación. Un ejemplo breve de igualdad y no discriminación es cuando una empresa contrata a alguien basándose a sus habilidades y méritos, sin considerar su género, raza o religión. Más que nada cuando asistimos a un trabajo, muchas veces suelen publicar, se solicita vendedor, o se solicita cajero, se solicita repartidor. Y cuando muchas veces uno cumple con los requisitos, cumple con los estándares que pone el puesto, la empresa no se va a fijar tanto si eres hombre, si eres mujer, si tienes algún gusto o tu orientación sexual. Más que nada solo van a decir, ok, eres la persona que estamos buscando. ¿Por qué? Porque estás cumpliendo con los requisitos que solicita el puesto. Así que contratado. El tercero nos habla de autonomía y autodeterminación. Aquí no más que nada podemos poner de ejemplo cuando una persona elige su propia carrera o camino en la vida, sin que nadie más tome decisiones por ella. Muchas veces en la vida vamos a tener estas pequeñas decisiones de qué voy a estudiar, qué voy a hacer de mi vida, a qué me voy a dedicar prácticamente. Y podemos pedir opinión hacia los demás, ya sea a los papás, a los hermanos o inclusive a la pareja, si es que alguien ya está en una relación, está casado, de que, oye, estoy pensando en estudiar esto. Pues podemos tomar los comentarios o las opiniones de las personas de que, ¿sabes qué? Yo te recomiendo esto porque yo tengo una persona más capaz. Para esto, un ejemplo, si yo quiero estudiar psicología, pero alguien me dice, ¿tú tienes más para las ventas? Pues yo lo puedo tomar, pero al final de cuentas es mi vida, es mi elección, es mi camino que yo es el camino que yo voy a cruzar. Así se imparte pues un derecho pues de que yo tengo mi autonomía y autodeterminación de lo que yo voy a ejercer. El cuarto nos dice protección y justicia. Aquí podemos poner de ejemplo cuando una persona es tratada justamente y sin violencia en un lugar de trabajo o en la sociedad y tiene acceso a recursos y apoyo si es víctima de abuso o discriminación. Más que nada cuando estamos, un ejemplo, en un trabajo y no se nos están respetando nuestros derechos, ya sea a vacaciones, ya sea a un tiempo de comida
o el que más muchas veces peleamos, pero muchas veces no lo decimos o no lo hablamos, es el de la paga. Hay veces que nos topamos que en los trabajos nos hacen un descuento vía nómina, que porque llegamos tarde, que porque no tenemos, no tenemos las metas muy claras, ya sea en venta, ya sea en atención al cliente o así. O simplemente nos hacen el descuento por algo que no tiene sentido, de que, es que estamos tomando recursos de los empleados para reparar los baños o para reparar el comedor. Y muchas veces decimos, ok, pero eso a mí en qué me tiene que afectar en mi nómina. Ahí nos están privando un derecho, que es el derecho a la paga. ¿Por qué? Porque la paga la conseguimos por el esfuerzo que hacemos en ese trabajo. El último nos dice, libertad de pensamiento y expresión. Aquí es cuando una persona puede expresar sus opiniones y creencias sin miedo a represalias o censura y puede acceder a información diversa y debatir ideas de manera abierta. Hay veces que cuando una persona ya sea quiere compartir su punto de vista sobre un ejemplo, y va a ser un tema que muchas veces nos va a tocar, pero más que nada lo vamos a querer evitar, sobre el aborto. Muchas veces vamos a decir, ¿están de acuerdo? ¿Estamos en desacuerdo? Es debate, es dependiendo, pero más que nada la libertad de pensamiento y expresión es el poder decir tu pensamiento, decir lo que realmente tú consideras que es bueno a tu parecer, sin miedo a que otra persona diga, no, es que tú estás mal, no, es que tú no tienes que decir eso, no, es que tú te tienes que callar. O sea, ahí en primera, pues, una no tiene poder sobre eso. ¿Por qué? Porque muchas veces nos los dice una persona que no tiene autoridad sobre uno. Un ejemplo, no es nuestro papá, no es un policía o no es un juez quien nos puede determinar, ¿sabes qué? No es correcto que tú hables de eso en estos tiempos, así. Hasta el momento, ¿hay alguna duda o algún comentario que gusten compartir? No, ninguno. Muy bien. Sin embargo, pues por nuestra parte sería todo. Les agradecemos. Levantaron la mano. A ver, ¿quién levantó la mano? Es que yo no puedo verlos a ustedes, muchachos. ¿Quieres decir algo? Quería preguntar que si no se me respeta ninguno de eso, de tanto la opinión personal como la paga, ¿qué puedo hacer Okay, para poder ejercer el derecho? Más que nada eso te refieres como cuando te pasa como en un trabajo, ¿no? En cualquier situación, en algún ambiente social o en algún trabajo. Ok, más que nada pues lo que sería pues ahora sí abarcando más en el lado de un trabajo, pues si no te están dando lo que es tu paga, un ejemplo, tú tienes que ganar 2,500 pesos a la semana y así vas durante 3 meses consecutivos ganando 2,500, 2,500, 2,500 y llega un día en el que te dicen, ¿sabes qué? Checas tu nómina y te sale 2,200. Dices, caray, ¿por qué no me pagaron completo? Si llegué temprano, si no falté ningún día, si no interferí en ninguna norma de la empresa. La mayoría de los trabajos, si no es que todos, tienen que tener un departamento de RH, de recursos humanos, en el que tú puedes acudir. Inclusive tienen que contar también con un departamento de contador, con el que tú puedes acudir. ¿Sabe qué? Quiero que me desglose lo que es mi nómina y dígame los días, mis horarios, dígame mis actividades en las que pude haber afectado para que me hagan un descuento. Así es una manera en la que tú puedes luchar para alegar ese dinero, esos 300 pesos, que aunque no suene mucho, pero son 300 pesos que bien te pueden servir para un Uber, para una comida, para el taxi, o también para una emergencia muchas veces hasta por 15 pesos andamos queriendo pedir prestado para pagar el taxi. Y cuando te encuentras en un ámbito social, ya sea que porque una persona no te quedó mal a pagar un dinero que le prestaste, que porque tú hiciste un trato fuera de ley, y no fuera de ley porque sea algo ilegal, sino que le dijiste a una persona que, ¿sabes qué? Yo te ayudo a hacer este trabajo, pero págame tanto. Pues ahora sí, lo que puedes hacer es que siempre se puede hacer como que un contrato o dejar algo pactado o dejar a alguien como que esté de testigo de que, ¿sabes qué? Por este contrato, por este papelito o por esta persona que está aquí con nosotros, va a quedar de testigo, va a quedar de testimonio de que tú me tienes que pagar este dinero. Esa es una manera en la que puedes como que luchar para que te paguen un dinero, pues, ya tanto en ámbito social o en ámbito laboral.
No sé si te puede contestar. Ah, sí, muchas gracias. Pero ¿no podría haber alguna forma un poco más complementaria para poder ejercer eso o algo que se pudiera cambiar? Mm, algo que se pudiera cambiar. A ver, Alfredo, ¿crees que tú puedas complementarme? Mm, ¿O alguien de los compañeros? Pues es que en lo social, eh, digamos, si es una persona que te está discriminando o te está faltando el respeto, pues lo ideal sería como identificar qué derecho humano está siendo afectado, como digamos el derecho, eh, a ver, digamos, si es discriminación, pues puedes presentar lo más recomendado es juntar pruebas y puedes hacer una denuncia. Ahí existen aquí por ejemplo, en Tijuana, si no se respetan tus derechos, lo primero que tienes que hacer de ley es hablar con la persona y si tú quieres ir con familiares o amigos cercanos para que te puedan apoyar. Pero si la situación se vuelve grave, puedes ir a ya sea organizaciones que te puedan ayudar. Como por Pues, ejemplo, aquí en Tijuana hay algunas organizaciones como por ejemplo Espacio Migrante, la Casa de los Migrantes, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, etcétera. Que estas son las organizaciones que te ayudan y te asesoran sobre todo. que lo más factible sería ir pues a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Pero Pero esto pues es siempre cuando después de tú haber hablado con la persona y haberlo explicado a familiares y amigos. Si se va más grave. Órale, muchas gracias. Me gustó la respuesta. Pues si no tienen algún comentario más o alguna pregunta, les queremos hacer una retroalimentación en la que... ah, perdón. Pues yo les vendría diciendo que qué son los derechos humanos otra vez para que les quede claro lo que queremos, el mensaje que queremos dar. Pues los derechos humanos, como yo lo dije y mis compañeros, pues son fundamentales para la dignidad humana y el desarrollo pleno, eh, ya que estos establecen garantías universales e inherentes a la libertad y a la igualdad y la justicia. Pues, y a pesar de que se han hecho avances significativos a las violaciones y la discriminación, estos aún persisten, pero lo que se sugiere que todos hagamos un esfuerzo colectivo para proteger estos derechos, ya que pues es obligación casi de todos promoverlos y hacer que se respeten. Algo también como para tomar en cuenta, como también de retroalimentación de todos los temas que vimos, conocimos en esta plática los derechos que podemos ejercer en la vida, los derechos a los que contamos desde que somos un infante, y pues sin importar el lugar, ya sea en la escuela, en un hospital o inclusive en un juzgado. Y algo curioso es que también hasta o sea, una persona que comete un crimen siempre se le dice, tienes derecho a un abogado, o más bien se ve también en las películas de que tienes derecho a un abogado, en caso de no contar con uno, el Estado te proporciona uno. O sea, las personas, aunque hayan cometido un crimen, tienen también derechos. No van a tener todos los derechos, como un ejemplo, de derecho a libertad. Sin embargo, el juez va a determinar hasta qué derecho le pueden ser permitidos. Y también, pues, a lo que voy es que no importa también, en en un juicio podemos estar, aún así contamos con derechos. Y sin importar si una persona, un oficial, un familiar o un conocido o hasta un desconocido que nos topó muchas veces en las calles, por más que nos quiera privar de nuestros derechos, no puede. ¿Por qué? Porque hay un protocolo para todo eso. No un protocolo para no privarte de los derechos, sino un protocolo para llevar a cabo por qué se te quieren privar de los derechos. Hasta aquí, ¿hay alguna duda, algún comentario o algo como que les gustaría, saben qué, añadir también? críticas constructivas, incluso algo que nos gustaría cambiar o algo que no les parece, incluso porque no siempre tiene que ser
Perdón. Adelante, Jimena. La verdad me gustó mucho su presentación, estuvo muy informativa, muy concreta y lo hicieron excelente. La verdad no me quedé con dudas, pues hicieron muy, como abarcaron todos los temas. Muchas gracias. Muchas gracias, Isalia, perdón. ¿Vas a decir algo, Alan? Gracias, Isalia. ¿Alguien más? Hace rato. Javi. Ok, la verdad a mí en lo personal me gustó, algunas cosillas sinceramente no las sabía, debido a que luego no me suelo informar tan al 100% de las cosas, pero la verdad está muy bien, me gustó cómo lo presentaron y las diapositivas la verdad están muy creativas, nice, muy bien. Muchas gracias, Javi. Ánimo, ánimo. ¿Alguien más había levantado la mano? Que iba... León levantó la mano. León. No, perdón, perro. Ok. Y, bueno, ¿alguien más? ¿Alguien más que quiere decir algo? ¿Alguien más que una reclamación? ¿Alguien que tenga un pensamiento diferente? ¿Opinión distinta? ¿O piense que Que no esté de acuerdo. que no esté de acuerdo? Se vale igual, incluso. Por eso por eso se tiene que tenemos derecho a, pues, igual, a la comunicación, a la expresión, la libertad de expresión. Bueno, precisamente tiene que ser lo que estamos diciendo o lo que tiene que decir una persona. Se puede decir que aunque sea que esté platicando o que tenga un mando grande. ¿No? Ok. Entonces, pues nuestra parte es todo, pero antes me gustaría finalizar. Ya hablamos sobre, bueno, todo lo que nos tienen que respetar, todos los derechos, igual nadie nos puede quitar, pero incluso puede haber en algún punto que nuestros derechos pueden dejar de ser respetados. Eso pasa cuando, no sé, cuando nuestros derechos afectan a terceros. Puede ser a lo público o incluso o la seguridad social. Cuando, igual como dicen, todos tenemos derecho a la libertad de expresión, pero no por eso vamos a tener derecho a gritarle a una persona, a pegarle y todo eso. Y deja de ser libertad de expresión cuando justamente atacas a la otra persona o más personas o ciertos grupos vulnerables. Ajá, exacto. Muchas gracias, Ángel. Más o menos en ahí es cuando existe una violación de parte igual de las autoridades, donde realmente dicen, ok, estás haciendo esto, entendemos que quieres hacer esto, pero no es el motivo para que vengas a golpear, insultar o incluso, como he dicho, que quieras quitar un beneficio a la persona. Todos tenemos derechos y somos por iguales también a las personas que tienen discapacidades. Ellos tienen los mismos derechos que nosotros y no porque tengan condiciones diferentes quiere decir que sean menos que nosotros. ¿Alguien más quiere agregar, mis compañeros? No. ¿No? Muy bien. Por nuestra parte es todo. Muchas gracias por su atención. Les quiero agradecer infinitamente. Gracias por unirse a la llamada, por estar aquí presentes. Gracias por dejarnos explicarles este bonito tema que teníamos pendiente. La verdad se me hace muy interesante a la hora de estarlo explicando, incluso a la hora de estar investigando. Muchas cosas no sabía o muchas cosas descubrí interesantes y pues por eso los quise también decir. Muchas gracias a toda la audiencia que está aquí presente, igual a mis compañeros les agradezco infinitamente su trabajo, las noches, las desvelaciones. Muchas gracias por todo. No, de igual manera, muchas gracias a todas las personas que están aquí ahorita. La verdad, les agradecemos mucho el tiempo que nos han prestado, el que nos han brindado su valioso tiempo. Bien, ahorita pueden estar ocupados en algo tal vez más importante, pero al contrario decidieron apoyarnos más que nada a esto que es para el proyecto pues de la escuela. Es un proyecto pues ya, por así decirlo, pues ya el final, y sí nos pidió pues la profesora de la materia de que, ¿saben qué? Pues tienen que juntar a tantas personas. Al momento que lo vimos dijimos de que, caray,
pues, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo es que juntaremos a gente? ¿Cómo le vamos a hacer? Pero pues al final de cuentas, pues gracias a Dios contamos con personas que están dispuestas a ayudarnos, así como lo son ustedes. Así que, pues por parte de mis compañeros del equipo, pues muchísimas gracias. Adelante, María. Y pues otra vez gracias y esperamos que la información les haya ayudado o que si algo no lo sabían pues les pueda servir, que sepan que todos tenemos derechos a la libertad de expresión, a la seguridad, a no ser discriminados. Y pues de verdad esperamos que esta presentación les haya ayudado en algo y que les haya resultado interesante. Muchas gracias. Muchas gracias. Ánimo, ánimo, ánimo. Ángel, ¿algo que quieras decir? No. ¿No? Ok. Muy bien. Muchas gracias por su atención. Ánimo, ánimos. Gracias. Y nos pasamos a retirar. Muchas gracias infinitamente. Gracias, en serio. Ánimo, buena tarde. Y en dado caso que no nos vean o nos vean aquí a nosotros, buenas noches, buenas tardes, buenos días. ¿Y qué, Majo? En caso de que no los veamos, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Exacto. Ánimo, chau.